Soluciones de multiplexación de Video Switch. Un compromiso con la excelencia. Buenas tardes, bienvenidos a la Mesa Redonda Transformación Digital de la Radio, este espacio de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, en el marco de CAPER 2020 virtual, así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado, que están por ahí ya mandando sus mensajes. Les comentábamos que hoy nos está acompañando Chuse Fernández, él es creativo radiofónico y diseñador sonoro, experto en creatividad radiofónica y creador de escenarios y ambientes sonoros. Vamos a después conversar también con Tito Ballesteros, que él es comunicador social, docente, autor de numerosas investigaciones sobre radio, desde Colombia también compartiendo sus experiencias creativas. Y en último lugar vamos a estar conversando con Adrián Corol, él es director de RAE Argentina para el Mundo, Radiodifusión Argentina en el Exterior, y bueno, además de ser radialista, bicho de radio como muchos lo conocen, ha trabajado también con dos próceres de la radio argentina como Héctor Larrea y Juan Alberto Badía, así que también vamos a estar compartiendo la mesa redonda con él. Todos los que quieran conocer el vasto perfil profesional de cada uno de los oradores puede entrar a través de la plataforma de CAPER 2020 virtual a la sección programas y ahí están todos los currículums para que puedan conocer en profundidad y seguirlos también a través de las redes sociales. Así que bueno, damos comienzo. Hoy vamos a hablar un poco de creatividad, la radio expandida, la radio multiplataforma, qué pasa en el contexto de la convergencia digital con los creativos y las creativas, de qué manera podemos aprovechar al máximo la tecnología para hacer que nuestros mensajes lleguen a mayores audiencias, para que sea cada vez más interactiva esta comunicación y amplificar. Siempre se trata de sumar y amplificar. Así que le damos la palabra para que arranque esta mesa redonda el señor Chuse Fernández. ¿Qué es un creativo radiofónico? ¿Por dónde arrancamos? Porque el tema da para muchísimo. Muchas gracias y la verdad es un verdadero honor estar hablando para todos vosotros, para todas vosotras, gracias a la organización, a CAPER Show, a Cadero, a ti, Jessica. Un placer y estar compartiendo también, os doy la mano desde aquí, Tito, Adrián, y vamos directamente al grano. Creatividad. Bueno, pues yo creo que la creatividad es lo que mueve al ser humano a ser humano, es decir, a intentar resolver aquellos problemas que le van surgiendo según va avanzando el camino. Precisamente ahora, este año 2020, que dentro de unos cuantos años se estudiará en los libros de historia por varias razones, es un momento, es un hito en la creatividad, o debería de serlo, un hito en la creatividad del ser humano. Y si lo bajamos o lo trasladamos al ámbito de la radio, en realidad yo creo que desde el día en que nació, precisamente en Argentina, hace 100 años, la creatividad fue lo que movió a aquellas personas
a poner en marcha aquel invento raro que 100 años más tarde se ha convertido en el motor básico de comunicación en todo el planeta. Hasta tal punto de que no es casualidad que una de las cosas por las que espero que se recuerde el año 2020 es por el absoluto boom de las plataformas de podcasting en el mundo. Y el podcasting no deja de ser comunicación sonora, no deja de ser una forma creativa de avanzar o de resolver cómo capturar a esa audiencia perdida que se ha ido quedando en el camino a lo largo de los últimos años, precisamente por esa falta de creatividad en los medios convencionales en muchas ocasiones, y que, a pesar de tener una gran capacidad motora a nivel técnico, ha dejado desengrasar esas maquinarias creativas que han tenido que trasladarse a otros ámbitos, como en este caso pueda ser el podcast en las plataformas en Internet. Por lo que, por hacer ese resumen, creativo es cualquiera que quiera hacer algo, no que sea diferente, sino que quiera hacer algo y sea capaz de ponerlo en marcha con las herramientas que tenga a su disposición. Porque en muchas ocasiones, precisamente esa falta de recursos incentiva la creatividad para llevar a buen puerto esa idea que tienes en la cabeza. Clarísimo, en el centro entonces de la comunicación el audio, en esta revolución digital, y algo para decir. Así que vamos a hablar de contenidos y vamos a hablar de plataformas también ahora en un ratito, pero antes me gustaría preguntarle a Tito Ballestero cuál es su idea o su criterio de creatividad en radio o en el mundo de lo sonoro, del audio en general. Cuando en Argentina, en un taller de radio, estábamos hablando de los noticieros, un muchacho levantó la mano y dijo, yo lo hago así. Y habló de cómo hacía él los titulares. Entonces, asumiendo un teléfono celular, entraba una llamada y decía, primer mensaje, para escuchar el titular, marque 1. Marcaba 1 y sonaba el titular de la noticia. Un periodista del lugar dijo que no, que así no era, porque así no se hacían los titulares, que se hacían como se habían venido haciendo hace casi 80 años. Este muchacho, de alguna manera, levantó la mano y se quiso arriesgar en el tema de los informativos. En Nicaragua, preguntando sobre cómo conseguir los recursos, un muchacho levanta la mano y dice, en nuestro lugar hay un calor infernal, decidimos tener una fábrica de hielo y con los recursos pagamos a 3 personas de la emisora. Y en ese mismo lugar, y en Bolivia, ante la necesidad de recursos, la comunidad se organiza, envía una serie de animales y los ponen a la venta. Los animales tienen sus crías, las venden y así la radio logra sostenerse. En Brasil está Radio Heliópolis, que vive, digamos, de una suerte de canje que hace con las personas que viven en la comunidad. Pero allí también está en Brasil Radio Sertanejo, una emisora que usa el WhatsApp para tener una radio en vivo y en directo. En Perú, cuando se hablaba de la parrilla de programación, en una esquina donde se estaciona un bus de servicio público o un transporte público, decidieron pintar la parrilla de programación en esa esquina de esa calle, de esa fachada, de esa casa, para que todo el que se detenga tenga que mirar la programación de la semana de la radio. En Honduras, una emisora en el país decide hacer un noticiero y la gente en su casa graba el noticiero y hay una persona que se sube a los buses, al transporte público y vende ese noticiero. Y lo mejor de todo, hay personas que compran ese noticiero. Y en ese mismo lugar, vía chalupa, con una pequeña embarcación atravesando ríos y lagunas, una radio logra hacer un noticiero. En Colombia, una estación de radio publica su parrilla de programación en un gran mural y la comunidad va, mira la programación y la comunidad decide qué programa hace, no hace o qué programa debe aparecer. Para terminar, en México, la radio zapatista del Ejército Zapatista tiene un programa en el que va contando las historias de acuerdo a los lugares en los que van atravesando en medio de las dificultades que tienen para las emisiones. Y en Bolivia, una radio tenía un problema terrible y era que durante una temporada del año llovía muy fuerte. El techo era de lata y cuando llovía
se filtraba el sonido en la radio. Gracias a la lluvia cambiaron la idea y decidieron hacer una serie radial, una historia, pero la historia solo se podía hacer porque era una historia que tenía que ver con la lluvia. Siempre llovía en la historia y no podían crear el efecto de la lluvia. Solo ese efecto se lo daba la naturaleza. Y cuando llovía, empezaba el capítulo. Parece que esos son ejemplos de actos creativos. Bueno, vamos viendo cómo la creatividad es transversal y podemos hablar de modelos de desarrollo y sostenimiento como Tito, podemos hablar del rol profesional también como marcaba Chuse, y a mí me gustaría saber si comunicación, creatividad, traspasa fronteras. ¿Qué piensa Adrián sobre esto? Y la creatividad, la comunicación, indudablemente es universal. Uno podría decir, como decíamos de los reyes, que la creatividad no existe, los reyes magos, la creatividad no existe, son los padres, pero efectivamente aquí estamos. Y lo que yo pensaba un poco, ¿no? Todos los ejemplos que daba recién Tito, que son múltiples de usos creativos y de proyectos creativos de radio, tienen algo increíble, que es esa magia de la radio, pero yo, si en este momento agarro un receptor de radio AM, FM, en Buenos Aires o en alguna de nuestras grandes ciudades, y empiezo a cambiar de emisora, voy a escuchar en todas lo mismo. Voy a escuchar a una persona que está en una mesa con 2 o 3 columnistas alrededor hablando de lo mismo en la noticia del día. Hoy, ¿cuál es la creatividad tecnológica? Que por la pandemia están saliendo desde distintos lugares, uno desde sus casas, con el Zoom, con el Skype y estas, digamos, tecnologías, como el Zoom, digamos, que hemos descubierto hace 6 meses, si bien existían antes. ¿Cuál es el desafío? El desafío es poder generar esos espacios para lo creativo y que eso llegue más allá de, por supuesto, las experiencias comunitarias. Nosotros aquí en la Argentina tenemos una extensión geográfica muy grande donde las grandes tecnologías como Internet o la telefonía móvil no llegan, no hay señal, y la que llega es la radio, todavía analógica, y se pasan los mensajes al poblador rural, informándole a alguien que está solamente con una radio que le va a llegar un tarro de leche, que se están dando vacunas o una campaña de vacunación. Y en este mismo país tenemos a alguien con un teléfono de última generación, escuchando Radio Garden, alguna aplicación similar, emisoras de otros países. Digo, falta todavía, y está bueno también para abrir lo que viene, esta integración entre tecnología y creatividad. Tenemos muchos avances tecnológicos, lo creativo muchas veces no va de la mano del avance tecnológico y se queda más en esta cosa de la radio pura, esta radio, estos 100 años de radio que decía recién Chuse. Vamos hacia una digitalización, indudablemente, en un montón de sistemas tecnológicos, pero todavía en el mensaje, el contenido, se está haciendo contenido, digamos, más acorde a otro tipo de medios. Esto es un tema muy interesante que aquí en Argentina lo estamos viviendo, donde toda la línea de producción de contenidos puede ser digital, desde el que escribe en Word hasta la música que se difunde, que puede venir de una plataforma como Spotify, pero la última milla, la transmisión, salvo por supuesto en las radios nativas online que vienen creciendo y mucho, efectivamente, en la radio masiva y analógica, la última milla todavía es analógica, es un cable, una señal que va a una planta transmisora, a una antena, y de ahí se transmite. Eso es analógico y de alguna manera sigue siendo el mismo esquema que hace 100 años atrás. Bueno, y seguimos complejizando el ecosistema y agregamos las tecnologías de la voz, las aplicaciones, los nuevos software y dispositivos que también nos llaman la atención, por lo menos a los radialistas y a las radialistas, maneras de multiplicar las voces. A mí me gustaría saber el concepto de híbridos sonoros que maneja Chuse, que es súper interesante para reflexionar sobre todo lo que podemos hacer más allá de los formatos tradicionales o los usos convencionales de lo sonoro. ¿Qué nos podés contar, Chuse? Bueno, pues os puedo contar que vamos a empezar hibridando a nuestros propios asistentes a esta conferencia virtual. Y les voy a invitar desde aquí a que mientras en una pantalla están viéndonos a nosotros y escuchando lo que estamos contando, cojan en una segunda pantalla, que puede ser su teléfono móvil o el ordenador que tengan al lado, y entren en tafm.net.
Me imagino que no les estoy invitando a hacer nada raro, sí, porque yo creo que prácticamente todos estamos ya acostumbrados a trabajar de manera multipantalla. Estamos viendo una serie de televisión y estamos buscando a ver en qué año nació esta actriz o con quién está casado este actor o el director de esta serie, por qué me suena su nombre, ¿vale? Bien, entonces los híbridos sonoros fue un acto de creatividad que surgió en un curso de los que se imparten aquí en Zaragoza, en el Centro de Tecnologías Avanzadas, en el que planteábamos lo siguiente: cómo optimizar los recursos de producción de un programa de radio para que, una vez terminado su trabajo y puesto encima de la mesa ese programa de radio y emitido, no se quedaran en una carpeta guardados en un armario o directamente pasados a la destructora de papel. Y dijimos, bueno, pues es fácil. Todo aquello que nosotros intentemos recoger para crear ese programa, pues darle el mayor uso posible. Y estoy al mismo tiempo, por eso nos estoy mirando a pantalla, se nos ocurrió lo primero que hicimos, que fue un programa titulado, vamos a ver si lo encuentro, Los tentáculos del poder. Un programa de 1 hora de duración, dentro de, como digo, en un curso de producción radiofónica, en el que se hablaba precisamente pues, de esos tentáculos ocultos que hay siempre detrás de las grandes decisiones que mueven el mundo. ¿Y qué ocurrió? Que surgió tantísima información, tantas entrevistas, tanto contenido, que no nos daba para meterlo todo en 1 hora. Entonces se hizo un programa de 60 minutos, un concepto de radio convencional que se emitió a través de la emisora y que se puso después en formato podcast, pero se asoció a una página web en la que añadíamos lo que nosotros denominábamos enlaces complementarios. Y esos enlaces complementarios incluían las propias referencias que los alumnos habían buscado para hablar de los lobbies multinacionales, de los temas de corrupción, de datos económicos relacionados con la corrupción y con esos tentáculos, conceptos como democracia y poder, y tal cual se pusieron a disposición esas informaciones, se pusieron a disposición de todos aquellos que quisieran escuchar el podcast en esa página. Y además, los audios en bruto de todas aquellas entrevistas que se hicieron. Porque, como suele ocurrir, y los que trabajamos en radio lo sabemos, hacemos una entrevista para 1 minuto de corte, pero la conversación han podido ser 15 minutos y precisamente el minuto que hemos seleccionado, o peor, que nos ha seleccionado otra persona, no era lo más jugoso de esa conversación. ¿Por qué no brindarle a quien quiera la posibilidad de escuchar esa conversación íntegra? Y eso fue ese primer experimento. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y eso nos invitó a seguir trabajando en ese concepto de híbridos para que además pudiéramos ir dándole una vuelta, generando contenidos que, naciendo como sonoros, se plantearan ya desde su origen como multiplataforma. No tanto transmedia, que sería otra cosa, sino más multiplataforma. Que nosotros podamos escuchar un programa de radio, pero de este tema resulta que no solamente estoy escuchando esto, me están aportando más información, me están apoyando el discurso, estoy escuchando toda la intervención, toda la conversación entre el periodista y el entrevistado sobre el tema que estamos hablando, y de esa manera ampliar al máximo la capacidad que deberían de tener los oyentes de radio para recibir un mensaje, que no se crean lo que escuchan, que no se crean al vocero del programa, que escuchen y que recapaciten y que reflexionen. Si el propio medio es capaz de darle al oyente las herramientas para poder reflexionar e incluso para rebatir lo que el propio medio les está dando, yo creo que es entonces cuando rompemos ya las barreras, esa famosa cuarta pared del teatro, rompemos la pared del medio radiofónico y ya no hacemos eso de emisor-oyente. Convertimos a todos en, de alguna manera, productores
o generadores de posible contenido para este programa, para este concepto de híbrido, al que ya la guinda sería darle paso al propio oyente para que aportara sus inputs, sus informaciones, sus comentarios, sus imágenes, sus vídeos, sus artículos, para ampliar al máximo el tema del que se está hablando en ese original programa de radio. Yuse, ¿y en qué formatos te basás también para esto? No sé, audiodramas, ficciones. Se ha trabajado prácticamente todo, desde el documental a la pieza de ficción radiofónica, al falso documental, al informativo puro y duro, y en algunas ocasiones pues mezclando, hibridando también esos géneros y esos formatos a través de una dramatización, ir entrando en diferentes ventanas de un mismo tema. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Brujas de Leyenda, que bueno, pues habla de las leyendas en torno al Moncayo, un monte que tenemos aquí cerca de Zaragoza, donde vivió Gustavo Adolfo Bécquer y que fue donde escribió Rimas y Leyendas, etcétera. Y a través de esas leyendas, un grupo de pastores en dramatización nos van contando cosas. Y a través de esas historias que van contando, vamos entrando en contacto con especialistas sobre Bécquer, especialistas sobre brujería, dramatizaciones dentro de una dramatización, informaciones, detalles, y todo eso siempre con esa posibilidad de ampliar desde esos contenidos complementarios a través de la página web, para que es cuando ya empezamos a tener que tachar en la lista oyentes. Pues no es solamente un oyente, es un navegador, un consumidor de contenido. Si además de consumir el contenido resulta que tiene una posibilidad, una pestaña en la que puede él aportar su información, su propia entrevista a otra persona que habla del mismo tema, ya empezamos a decir, bueno, ¿dónde termina el oyente y dónde empieza el productor de contenido? Creo que ese es el kit de la cuestión del híbrido sonoro. Clarísimo, y me gustaría linkear con Tito Ballesteros qué piensa de estas narrativas sonoras y cómo es la producción también en experiencias que nos quieras compartir. Tito, estás por ahí. A mí lo que de alguna manera quizá el acento principal lo pondría en, a ver, la radio es una tecnología que históricamente, en el que históricamente una persona habla y los demás de alguna manera escuchan. De hecho, por eso existe también la expresión oyentes. Me parece que cuando abordamos el mundo digital, una conversación digital podría ser esta, en una mesa redonda en donde todos conversamos. Eso sería lo digital, porque digamos que todo este discurso multimedial, transmedia, me parece que lo que pide es que más allá de que hagamos productos de unos para otros, pienso es que sumemos a unos con otros, porque de lo contrario estaríamos ubicados en el siglo pasado. Es decir, el desafío, me parece que más allá del cacharro, la herramienta, está en hacer de la radio un ejercicio de comunicación, como ya se ha reclamado muchas veces, y no necesariamente de información. Es decir, enviar mensajes ahora por internet de un punto para muchos puntos, podría ser un poco, le entendí un poco a Adrián, y es como repetir las experiencias. Es decir, ahora, antes estaba en una emisora en la que le hablaba a un público y ahora estoy en internet hablándole a otro público. Por eso me parece interesante, y el gran desafío de todos estos ejercicios que van surgiendo es el de ceder la palabra. Me parece que allí estaría la esencia, más allá de crear de unos para otros. Por eso, si se tratara de unas recetas, a mí me gusta pensar en nuevos saberes. Esto no es nuevo, pero evidentemente necesitamos nuevos saberes en la radio, sumar a otras personas con disciplinas incluso distintas a las nuestras. A veces se dice una idea creativa o cómo se le ocurrió. Y en muchos casos,
digamos, le hablaría a las personas que están conectadas y quieren tener, digamos, ideas novedosas, me parece que más allá de encerrarse en una habitación, siempre esos mismos tres, usted, amigo, ya me los ve, con su director, directora y coordinador de programación, ¿qué tal si dejan de reunirse ustedes tres que lo están haciendo en la última década y escuchan a otras personas en otras disciplinas? Quizá eso podría alterar nuestra forma de pensar. Si seguimos nosotros hablando de lo de nosotros, podríamos tener necesidad. Abrazar los colectivos y pensar también en que tenemos muchas cargas hereditarias y quizá eso, por supuesto, nos cercena. Recuerdo ahora en Argentina un programa en podcast que se llama Tardes Nuestras y pertenece a un grupo de personas que tienen que ver con el tema de la salud mental. Cómo las personas que se encuentran atadas a sus camas, sedadas, adormecidas en sus lenguas, apartadas de los grupos sociales positivos, encuentran en la radio un ejercicio para expresar sus ideas y salir del encierro social y de ese encierro, digamos, individual, penoso por el que ellos atraviesan. Y es cierto, utilizan una tecnología que es el podcast, pero en este caso, y me parece que es muy hermoso, es cómo usan una tecnología no para hablar al otro, porque normalmente siempre pensamos en generar una pieza para el otro, y no me parece que eso esté mal, eso forma parte del principio básico de los medios de comunicación, generar una información para que otra persona la pueda recibir. Pero en este caso, en Tardes Nuestras, ellos generan un audio en podcast que lo emiten. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas que se encuentran atadas, separadas de círculos sociales positivos, van una vez a cabina de radio. Se reúnen, 5 o 7 de ellos, están bajo los efectos de la risperidona, la sertralina, en fin, adormecidos, un poco perdidos, y entonces se encuentran en un lugar para grabar un programa de radio. Y no importa, usan la tecnología del podcast y no importa si los escuchan o no. Aquí lo que importa es que ellos están usando ese dispositivo para salir y romper la indiferencia social. Y ese es un ejercicio terapéutico. Entonces, 3 ideas. Una, la radio generadora de contenidos para las audiencias o los oyentes. No está mal, históricamente ha sido así. Una conversación digital, transmedia, multimediática, en fin, me parece, tiene una idea política en el fondo, tiene un trasfondo político. Y la idea quizás sería la de abandonar esa idea básica del emisor para sumarse con otros y tener conversaciones digitales donde el otro intervenga, tipo Radio Sertranejo en Brasil, que hace la emisión vía WhatsApp. Y finalmente, la radio como una herramienta no para hablar al otro, sino para hablarme incluso a mí mismo. No es un tema menor y resulta muy interesante, me parece. Clarísimo, Tito, y me gustaría, bueno, estamos hablando de la interactividad, del diálogo, de las calidades comunicacionales con estas audiencias que son cada vez más fragmentadas y minoritarias, y me gustaría preguntarle a Adrián, en materia de experimentación y tecnologías, ¿de qué manera aprovechamos el desarrollo tecnológico para amplificar la llegada de estas programaciones a través de un trabajo concretamente de RAE? ¿Cómo haces para que todos estos contenidos estén disponibles en 8 idiomas, por ejemplo? ¿Cómo es tu trabajo? Contanos un poco cómo lo piensan. Bueno, un poco tomando también lo que dijeron previamente, tanto Chuse como Tito, yo creo que el gran verbo a conjugar por la comunicación en general y por la radio en particular, ese verbo es integrar, sea en lo tecnológico, sea en los contenidos, por separado y por supuesto impensadamente separados porque están juntos, cómo los integramos, ¿no? Y la audiencia, esta comunicación horizontal de alguna manera que tanto uno leía en aquellos libros sobre comunicación de la Crujía hace 20 años, y hoy empieza la propia tecnología a dar respuestas, y como diría también Benedetti, cuando tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Ahora, pienso también que el laburo, el trabajo nuestro en RAE es un trabajo
que ha ido evolucionando. RAE es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, Radiodifusión Argentina al Exterior. Generamos contenidos en 8 idiomas desde hace 62 años. Esto quiere decir que empezamos con la más tradicional de las tecnologías de radio, que es la onda corta, lo que hablamos antes, la posibilidad de esa onda de radio que nos permitía, cuando no existía internet, navegar en otra suerte de globalización a través de las ondas hertzianas alrededor del mundo, y con solo girar el dial de esas viejas radios, que por suerte hoy muchas están funcionando y las tenemos cerca, poder dar la vuelta al mundo y romper las barreras de las censuras, y romper las barreras de los idiomas, y aprender y viajar sin moverte de la habitación por ahí en la cual uno estaba, de un país a otro. Esa es la tecnología fundacional, si se quiere, de la onda corta. De hecho, nuestros locos de la azotea, pioneros de la radio, radioaficionados, ellos también comienzan esta aventura de la radio de la mano de la tecnología, más que nada con un experimento de tipo tecnológico, aquella primera transmisión donde de micrófono utilizaron un audífono para hipoacúsicos colgado del palco de un teatro, ¿no? Y con una antena con un cable en la terraza del Teatro Coliseo. Pero de la onda corta hemos ido evolucionando, han aparecido los satélites en el medio que han acercado muchísimo, y por supuesto la llegada de Internet y poder estar online nos permite tomar estos contenidos, poder ampliarlos, estar las 24 horas disponibles, poder generar formatos podcast en forma autónoma a los contenidos típicamente de radio. Siempre nosotros sostenemos que hay que diferenciar la generación de podcast, como bien decía recién Tito. Lo importante es no pensar tanto en quién te está escuchando o quiénes te van a escuchar, sino en la posibilidad de expresarte. Sabés que te puede escuchar alguien en distintos dispositivos, en cualquier hora, de día, de noche, dentro de un año. Por eso son contenidos evergreen, son contenidos que no pierden vigencia ni hacen referencia al tiempo. Nosotros tenemos podcasts en chino, mandarín, hechos en Argentina, sobre nuestro folclore, o sobre nuestra gastronomía, o sobre nuestro rock, y por supuesto sobre nuestras personalidades por ahí mundialmente más conocidas, como el Papa Francisco, o Messi, o Maradona. Hay muchas personalidades que no necesitan presentación, pero hay otras cosas de la Argentina que sí. La retransmisión a través de otras estaciones de radio, algunas de ellas son nativas online y que por ahí pasan un programa de tango que hacemos aquí en la Argentina, en una radio online de tango que hay en Rumania, por ejemplo. Y son todas experiencias que a nosotros de alguna manera nos acercan al mundo y nos hacen evolucionar, pero a su vez mantener como medio público. El desafío es llegar a todas las audiencias, sobre todo a nuestros compatriotas y nuestras compatriotas que están viviendo en el exterior, y también a comunidades de otros países que viven acá en la Argentina. Estos 8 idiomas nos permiten llegar realmente al corazón y no solo al oído, sino también al ADN de un montón de gente. Es muy interesante lo que da la radiodifusión en términos internacionales, en un mundo globalizado donde podríamos decir que existen globalizados y globalizadores. La radio como concepto sigue siendo indudablemente un vehículo de libertad. Esta posibilidad del puente de ida y vuelta, efectivamente la radio, cuando decimos radio tenemos que pensar estas dos cosas que aparecen: el contenido, la creatividad del contenido, y también la creatividad y el avance tecnológico. Y donde avance la tecnología, tenemos que tener un contenido también que aproveche esa tecnología, y viceversa. Tal vez también aparecen contenidos lo suficientemente creativos y vanguardistas que requieran y desafíen a la tecnología, la interpelen para que esa tecnología también se ponga en función de los contenidos. Esta integración también es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, clarísimo. Entonces, el sentido de la integración creo que está bueno también porque incorporamos todas las tecnologías. Me gustaría desafiarlos a cada uno de ustedes que me cuenten qué tendríamos que tener en cuenta los y las directoras, los y las productoras de radio, para pensar una radio creativa de cara al nuevo centenario, de cara a lo que se viene en Convergencia Digital.
a la integración tecnológica a la que refería recién Adrián, ¿qué elementos creen que tenemos que tener en la órbita para pensar productos y radios, programaciones y radios que tengan que ver con la radio creativa, esta expansión de la radio más allá de las multiplataformas? Arrancamos por Chuse, por orden correlativo. Bien, pues básicamente yo pienso que lo que tendríamos que hacer es perder el miedo al fracaso. Tener la posibilidad de crear arriesgando, incluso desafiando a quienes puedan estar por encima de nosotros en la toma de decisiones. Y al mismo tiempo, como ya ha dicho antes Adrián, integrando, pensando en los oyentes presentes, pero también los oyentes futuros. Porque además es algo que yo creo que es innegable ya, es que la radio y el podcast ya tienen que ir de la mano. Yo antes te comentaba, antes de entrar en la mesa, que yo me inclino ya desde hace varios años en no hablar de radio y no hablar de podcast, hablar de contenido sonoro, de comunicación sonora. Porque ahora mismo estamos en el podcast, madre mía, esto es no va más, el año del podcast. Yo recuerdo que escribía un artículo en el 2014 en el que decía, ¿será el año del podcast? No. 2015 tampoco. El 2016 el año del podcast, no. 2020 a lo mejor sí, pero quizá tampoco. Pero es que dentro de 10 años, a lo mejor, además de la radio y además del podcast, hay una tercera, cuarta, quinta línea de contenido sonoro a la que la gente se ha apuntado, pues porque es más fácil, más sencillo, el implante que te ponen es gratuito y entonces recibes todas las ondas, sabe Dios. A lo que voy yo, tenemos que ser capaces de desafiar y de arriesgar, de no tener miedo al fracaso y sobre todo de imaginar, que es algo que va unido al concepto radio, al concepto sonido. Tú ves una película y bueno, te la puedes imaginar, pero ya la estás viendo. Te están cortando las alas a tu imaginación. Pero tú cierras los ojos y escuchas algo que te cuenten con sonidos y la imaginación que tú tienes es la que a ti te va a dar la vida de esa historia. Igual que cuando lees un libro. La misma página, cada uno la vamos a imaginar de una manera. Sin embargo, si nosotros no utilizamos la imaginación, va a ser muy difícil que consigamos avanzar y consigamos crear. O sea que el paisaje y diseño sonoro y la calidad sonora es central en esto que propones, Chuse. Sí, y la calidad sonora no quiere decir que sea una calidad de excelencia, que esto tenga que ser un WAP a 48.000 Hz. A lo mejor nos interesa que se oiga mal, que tengamos que poner al oyente a acercarse al oído, a tener que repetir los últimos 15 segundos porque no lo ha entendido, porque va a prestar mucha más atención al mensaje. Es decir, la calidad sonora significa que el mensaje llegue como tiene que llegar. Clarísimo, clarísimo. Y vamos a preguntarle a Tito qué piensa acerca de los elementos que necesitamos para para diseñar una radio creativa. ¿Qué tenemos que tener en el foco? Bueno, a mí me parece que una bonita idea, insistiría, es olvidarnos de nosotros. Si seguimos conversando entre nosotros, creo que lo que puede pasar es que nos vamos a repetir. Una segunda idea, entonces, sería trabajar, digamos, dentro de esa misma idea, por ejemplo, los locos de la azotea. ¿Quién era periodista? ¿Quién era comunicador? Entonces, a veces, por ejemplo, los proyectos que están detrás, las personas en las radios locas en América Latina, muchos de ellos no son comunicadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas y, si acaso, un comunicador. Lo que quiero decir es que quizá si seguimos en estas conversaciones tan internas, tan nuestras, pues vamos a seguir tomando los mismos alimentos y trabajando con los mismos elementos. Yo insistiría sumar a otras personas a la conversación. Claro, todo lo que anota Chuset, por supuesto, me parece que eso es lo básico. Pero para no repetirme, me parece que también es importante leer el país en el que está la radio, leer la ciudad en la que está el medio de comunicación. Porque a veces, ciertamente,
hay un descenso, por lo menos de las radios de AM en América Latina, han venido descendiendo en la última década, hemos perdido casi 1000 emisoras en todo el continente. Hoy día tenemos alrededor de 5000 emisoras en AM, hay un gran descenso, las emisoras en AM, en FM suman casi 30.000 hoy en día en 19 países de América Latina. Esto para decir que si hay una separación del medio con sus audiencias, entonces realmente entramos en una crisis. Me parece que yo insistiría en lo que anota, por supuesto, Chusé, pero quiero pensar en que integremos a otras personas a la conversación. Siento que si el panadero habla con personas que hacen el pan, pues vamos a seguir siempre en este mismo pan. Yo creo que necesitamos soltar un poco. Cuando conversamos por primera vez personalmente con Chusé en Cali, en Colombia, en el auditorio había una persona, y yo pude escuchar, no estaba ni siquiera dentro del auditorio, por eso no puedo decir quién lo dijo. Alguien dijo que uno de los principales problemas de la radio era que durante mucho tiempo había estado en manos de personas que hacían radio. Y yo sigo pensando que eso es así. O sea, a veces muchos esfuerzos creativos vienen de personas que no necesariamente están en la radio. Yo insisto, me parece que hay que hablar con otros, permitir que otros intervengan, que otros tomen la palabra. Durante mucho tiempo hemos estado en las emisoras. Entonces, ¿qué tal si le damos el paso a un relevo generacional también, impulsar a otras personas para que se puedan sumar y que nosotros de alguna manera, los que estamos en la radio, podamos ser medianamente invisibles y dar paso, porque siento que a veces nos repetimos. Clarísima, recupero también la idea del regionalismo, apuntar a las comunidades locales como valor diferencial en la comunicación en tiempos de globalización. Adrián, ¿qué ingredientes creativos le harían muy bien a la radio esta expandida y multiplataforma de la que estamos hablando? Y tomo un poco lo que decía recién Tito. Básicamente, para hablar primero hay que escuchar. Y creo que de verdad lo digo como radioescucha fanático desde niño. Como diexista. O sea, que yo empecé en lo personal escuchando radios de onda corta para que desde Suecia o desde Holanda o desde otros países del mundo me dijeran qué pasaba a 10 cuadras de mi casa, porque la censura que había en esa época aquí en el país no nos contaba lo que pasaba. Nosotros, lo que pasó en la guerra de Malvinas, la verdad que lo escuchamos en radios de otros países y por ahí duele decirlo, pero la BBC nos dio información mucho más fidedigna que los medios argentinos. A propósito de la BBC, recién decía Chuse que él ya no usa la palabra radio. En estos momentos uno de los debates en la BBC, BBC Radio, es llamar BBC Audio. Y lo que es televisión, llamarlo screen. Ya no es televisión, ya no es radio, están hablando de otra cosa, están hablando de pantallas y están hablando de audio. Son conceptos interesantes también a la hora de lo creativo. Y básicamente también lo que creo que es muy interesante en los casos nuestros, que el personal trabajando en un medio público, las propuestas de tener la comunicación como una política de Estado, sea el Estado Nacional, sea un medio universitario, la radio comunitaria, la radio de un municipio, que haya políticas de Estado de comunicación y que haya también esta cuestión de dejar que el micrófono tome vida propia, que vuele. La radio, si no haces, la tecnología avanza, pero la radio, la tecnología avanza, pero en los contenidos no hay que dejar que envejezca, y para eso lo que me parece importante es apuntar a una renovación de todo el ecosistema. Yo creo que en la parte tecnológica vamos jóvenes, en la parte de audiencias y de quienes hacemos radio estamos de alguna manera con una brecha generacional importante respecto a la tecnología. Entonces lo que hay que buscar es cómo construimos y cómo transformamos para que la radio también sea un elemento atractivo para jóvenes. Yo creo que alguien decía por ahí que en España la audiencia promedio está arriba de los 50 años de edad, digamos, pero bueno, hay formas de buscar. Tengamos en cuenta que un 59% del planeta dispone de Internet, pero hay un 41% que no, y así como en Europa más del 90% tiene acceso a las tecnologías online, en América Latina, en África, en algunos lugares de Asia, todavía
hay mucho por hacer de la mano de la radio, y con el desafío que también tenemos en cuenta de los apagones analógicos y de las digitalizaciones que no están saliendo tal como se esperaban, ¿no? Entonces creo que es una complejidad interesante el desafío creativo. Me parece que dejar esto, que el micrófono vuele y parar la oreja, por ahí es hora de que la radio, claro, que cuente otras historias que ni se nos ocurren a nosotros. A mí me gusta escuchar barcos que están navegando por el mar y se comunican entre sí, pesqueros, en las ondas de radio, y a veces me pongo a escuchar otras cosas un poco menos convencionales, como servicios de ambulancias, bomberos y esas cosas, y digo, esto sería muy interesante que lo escuche por ahí gente que no está con esta tecnología, con los modos digitales y las antenas, pero que le llama muchísimo la atención. Entonces uno no sabe por dónde pasa exactamente, pero creo que sí sabe, y tomo también lo de Tito recién, que es necesario escuchar y dejar que, bueno, que el micrófono vuele. Nosotros no somos quienes para dar o no dar la palabra, la radio lo tiene que hacer. Yo Carísimo, anotaría Tito, algo. ¿querías agregar algo? Sí. Sí, me parece que es bueno siempre consignar para que no se nos diga, digamos que desde hace mucho tiempo se advierte que la radio presenta información y que esa información va primero por muchos lugares distintos a la radio. Vamos a seguir insistiendo en términos creativos, por muy creativos que seamos. Vamos a seguir insistiendo con los mismos contenidos. El mundo ha cambiado. La radio tenía unas funciones en el pasado que no hoy necesariamente son las mismas. La función de la radio era informar. Bueno, sigue siendo informar, por supuesto, pero si se está informando primero y de otras formas o más profundas en otros lugares, esos actos creativos van a estar asociados con esas funciones de la radio del pasado, o esos actos creativos deben estar asociados con unas nuevas funciones de la radio. Ahí es donde a mí me gustaría poner un acento particular, porque pareciera, es como cuando a una persona le dicen, está a punto de perder el empleo, está a punto de perder el empleo, está a punto de perder el empleo, y cuando pierde el empleo dice, ¿a qué horas perdí el empleo? Aquí está ocurriendo un poco, y es que el mundo nos está diciendo ya hace una década larga sobre los cambios que están sufriendo los medios de comunicación. Por más actos creativos que tengamos, si no leemos los signos de los tiempos, si no estamos alertas a estas circunstancias de cómo la radio se ha venido o se va a tener que modificar con el tiempo, porque si seguimos insistiendo con nuestros mismos programas de radio, ojo, vamos a cumplir 100 años de hacer programas de radio. ¿Cuánto tiempo más nos va a quedar haciendo programas de radio? O sea, ¿en qué nos está afectando el mundo hoy? ¿Cómo la tecnología nos está afectando? Ahora vamos a hacer programas sobre otros temas, otra vez programas de radio, otra vez informaciones, otra vez magazines. Me parece que debemos leer lo que está ocurriendo para traer toda esa información a la radio. Clarísimo, y arrancamos esta charla hablando de los roles profesionales, ¿no? La necesidad de la figura del creativo, la creativa radiofónica, el periodismo radiofónico también, estas narrativas que se empiezan a contar de otra manera, de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo, esta horizontalidad de la que hablaba Adrián también, el diseño y el paisajismo sonoro como propuso Chuse. Estamos haciendo la pincelada del cuadro de ideas, y por lo menos hacia donde nos gustaría que evolucione la radio, una radio más creativa, expansiva, democrática, y también aprovechar la diversidad de contenidos, las producciones diversas y plurales de diferentes regiones, no solo en nuestro país, sino del mundo, y estos formatos que nos permiten recrear y volver a poner en circulación materiales de archivo. Hemos hablado en otros conversatorios sobre patrimonio sonoro, la necesidad de generar un registro y de acervo cultural para transmitirlo también a las nuevas generaciones, qué se escuchaba o cómo se escuchaba en la radio, qué es lo que sonaba,
cuáles eran las historias que se contaban, y hablando un poco de radio creativa y expansiva, multiplataforma, ¿qué pasa con los Radio Labs? La necesidad esta de encontrarnos más allá, como decía Tito, desde diferentes disciplinas, no solo radialistas o comunicadores, a pensar y experimentar en radio, y cómo también tenemos la responsabilidad, como decía en otro evento Gorka, de incorporar a los más pequeños al mundo de la radio. Y acá las radios escolares tienen un rol clave, la tecnología lo permite, es accesible. ¿Cómo creen ustedes que las nuevas generaciones pueden integrarse al mundo de la radio aún en edades más tempranas inclusive? ¿Arrancamos por Chuse? ¿Hacemos orden cronológico? Bueno, ¿Qué pasa pues con las radios escolares, los Radio Labs? Antes de hablar de proyectos muy interesantes y además con noticias positivas aquí en España en los últimos días, os voy a tirar encima un jarro de agua fría. Hace un par de semanas tuve oportunidad de tener una reunión con la dirección de una emisora de radio para presentarles unos proyectos y, bueno, algunos de los proyectos que iban en aquella carpeta eran sobre radio infantil. Esta emisora, de la que no voy a decir su nombre, no ha tenido nunca programación infantil. Y bueno, pues la dirección de programas que estaba en esa reunión, cuando vio aquello y yo les indiqué el interés que debería tener un medio por impulsar la escucha desde los chicos, porque es la renovación generacional lo que va a poder hacer que la radio siga viva a lo largo de los próximos años, porque como bien decía Adrián hace un rato, España tiene una media de edad de escuchantes de radio convencional por encima de los 53 años. Bueno, pues frente a esas propuestas que poníamos encima de la mesa, ya no, es que para nosotros el público infantil ya es un público perdido. Silencio dramático. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que esto, que puede parecer raro, es lo más normal en España. Por lo tanto, la radio en España, ¿qué está ocurriendo? Que está, como bien decía Tito antes, repitiendo los mismos conceptos que hace 50, 60 años. ¿Qué ocurre? Que los grandes medios lo que están haciendo es una concentración de esos medios. Y ahora una misma emisora de radio, una misma cadena de emisoras de radio, tiene también una plataforma de podcast en la que está capturando a oyentes más jóvenes con contenidos diferentes a los que tiene en la plataforma de radio convencional y está diversificando su audiencia a través de precisamente la concentración de medios bajo un mismo paraguas. Todos sabemos de quiénes hablamos y no vamos a dar nombres. Bien, y ahora yo voy otra vez a lo de antes y lo enlazo con lo de las escuelas. Yo recuerdo que grababa las emisiones de radio de la emisora de la base americana que teníamos en Zaragoza en los años 70 y los guardaba en cintas de cassette. Y cuando iba a casa de un amigo se los dejaba. Iba yo ya con 18 o 20 años a un bar en el que hacían sesiones de escucha de músicas raras y grababan esas sesiones en cinta de cassette y luego las vendían. ¿Por qué no hacer lo mismo con los colegios? Existen proyectos interesantes, aquí en Aragón en concreto, Radiolab, que lleva 2 años funcionando y que es un contenedor, más que un contenedor, un espacio de conexión entre los proyectos de radio escolar que hay en los diferentes colegios de la comunidad. Y a nivel de toda España, Gorka es uno de los motores del proyecto que ha puesto en marcha y que ha conseguido que un gran medio como es Cadena COPE patrocine la posibilidad de que se ponga en marcha de alguna manera un proyecto de aglutinamiento de emisoras escolares o de proyectos de radio escolar de toda España. En Extremadura, por ejemplo, hay un proyecto de radio escolar muy potente llamado Radio Edu, que no solamente aglutina, sino que sirve de lugar de conexión e intercambio de contenidos entre los diferentes colegios que participan en esta plataforma y con un presupuesto público bastante interesante, que no, ya para bien lo querríamos tener aquí en Aragón.
Pero claro, todo esto son proyectos muy puntuales, algunos potentes en teoría, como el de COPE, el de Fundación COPE, otros más modestos, como pueda ser el de Radiolab en Aragón, otros intermedios, también siempre desde lo público en Extremadura con Radio Edu. Pero ¿por qué no pensar en que los propios colegios hagan sus propios contenidos y los distribuyan, o bien a través de un canal en podcast gratuito y accesible a través de Internet, en las zonas en las que hay conexión a Internet? Pero ¿por qué no grabar en cassette y repartir esos cassettes entre los niños para que los escuchen en sus casas y rescaten de los almacenes o de los armarios o de los trasteros ese reproductor de cassette que mi tío me decía que mi padre me contaba que tenía un aparato con el que grababa, y recuperar? Y a lo mejor esos chavales que con 8 o 10 años graban en una cinta de cassette que no saben ni cómo se mete en el reproductor, lo que hacen es dárselo a su tío para que escuchen el programa, y cuando se lo devuelve le dice: anda, toma, trae esto, que lo conecto a mi ordenador y te digitalizo la cinta de cassette. Y estamos de la manera más sencilla saltando 3 generaciones y 2 siglos. Tal cual, capturar la audiencia infantil, incorporarlos al juego de la radio, integrarlos en una futura profesión, quién sabe, es el despertar de la vocación tal vez. Me gustaría preguntarle a Tito, y vinculado a lo que estás contando, Chuse, las experiencias con las radios escolares, la radio, sabemos que tu rol docente en esto es clave, así que si nos querés compartir algunas experiencias, es el momento. Hacía un calor horrible, estábamos en Managua y un joven que hacía un programa en una radio dice: hombre, en mi programa infantil tengo 4 niños y normalmente se me suelen ir, y el programa que él hacía, él tenía 34 años en ese momento, él hablaba en diminutivo y decía: hola amiguitos, bienvenidos al programa Pin Pin. Entonces él decía: ¿y cómo hago para tener más niños? Porque se van, no logro sostenerlos, los papás no me los prestan, no tienen que estudiar. Entonces pensamos inmediatamente en Radio Chavala, así se llama, la pueden buscar en internet. De hecho, la estaba viendo ahora. Y allí estaba Carmen Zamora. Hola Carmen, ¿qué ha habido? ¿Podemos pasar? Queremos conocer la radio. Sí, claro, bienvenidos. Llegamos al lugar, Carmen muy amablemente nos atiende, nos sentamos en la sala, tomamos un café y la pregunta fue: Carmen, ¿cómo hacer para integrar los niños a la radio? ¿Ustedes cuántos tienen? ¿Cuántos niños participan aquí en la emisora? Hay que decir que en ese momento era una habitación de la casa de Carmen adaptada, y así estaba la radio infantil, quizás de las más creativas de Centroamérica, quizá. Y dice: no, nosotros lo que hacemos es trabajar con otros sectores de la sociedad. ¿Y cuántos niños tiene usted?, le pregunta este amigo que tenía 3 niños. Dijo: no, nosotros en este año ya llevamos 1000 niños. Y ese muchacho en una emisora donde tenían todos los recursos tenía 3 y se iban, y el programa tenía que acabarse porque no encontraba más. Esto para insistir un poco sobre, más allá de pensar en que nosotros hagamos, creo que la radio es el canal para que los otros estén en el medio. Si el protagonismo se le da a los otros, pues seguramente van a estar allí. Más allá de capturar, me parece que podría ser capturados, no pescar, sino ser pescados. Que la radio sea atrapada por ellos y no nosotros atraparlos a ellos. Porque si los atrapamos, seguramente tras ese atrapar irán nuestras ideas, ¿no? Hágalo así, de esta otra manera. Y para citar, no tiene que ver con las radios escolares, pero la idea es la misma. Andrés Dinartes, en Costa Rica, nos decía sobre su proyecto de Radios Locas Podemos Volar. Y Andrés, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo hablan las personas? Dice: vean, si nosotros tenemos a una persona que tiene tartamudez, la dejamos hablar. Si una persona llora en el micrófono, permitimos que llore. Es decir,
Los comunicadores, cuando estamos detrás de los proyectos, solemos tener unas fórmulas y unas recetas. Insisto, me parece que si hay un estudiante de radio que está viendo este video, el consejo sería, por favor, no le haga caso a su profesor o a su profesora. Sospeche de lo que le dicen. Está muy bien y déjese orientar, pero no sea obediente. La obediencia no es una buena amiga de la creatividad. Y entonces, en las radios escolares, creo que el ejemplo de Carmen Zamora, Radio Chavala, así se llama, está en Facebook, está en Internet, la pueden buscar, la pueden mirar. Es una experiencia hermosa de cómo integrar niños. Y al final, Carmen saca su manual y se lo entrega a Luis. Manual hecho por los niños. 1000 niños en un año en la emisora. Entonces me parece que ese es un ejemplo muy palpable de cómo lograr esa participación. Efectivamente, me parece que el asunto nuevamente está en que durante mucho tiempo hemos hablado y sería bueno ceder la palabra. Bueno, les cuento antes de darle la palabra a Adrián que estamos recibiendo muchísimos mensajes a través del chat de la plataforma de Caper en este momento. Algunos piden, Chuse, si podés repetir la página que dijiste antes, que seguramente es tea.fm, pero por las dudas, los que quieran curiosear y vayan pensando también Tito y Adrián, los sitios que quieran recomendar para que la gente pueda seguir curioseando sobre experimentación y Radio Labs. En este caso hablamos de radios escolares, que ha sido uno de los temas más consultados vía chat. No los podemos leer a todos porque son un montón, pero muchas experiencias hacen referencia a que han jugado a la radio en la escuela y muchos de ellos se han dedicado a esto de grandes, así que vaya si no tiene influencia en la educación, en el mundo de la radio. Acá hay otra pregunta que hacen sobre si va a quedar grabada esta charla, seguramente sí, después en todo caso al cierre de la conversación lo referimos. Chuse, ¿querés decir los sitios web de referencia? Sí, la página web desde donde pueden acceder a todo el contenido de la Escuela de Radio es teafm.net. teafm.net. Desde ahí tienen vínculos a todos los contenidos que estamos realizando en los diferentes cursos, incluso a proyectos experimentales. No hemos tenido oportunidad de hablar de uno que ya encontrarán en la web, que es la Red 3.0, que es un proyecto de creación de una audioserie en la que los propios oyentes crearon sus propios capítulos, creando una red interactiva de capítulos no lineales. Tenían una serie de instrucciones que podían seguir y a partir de ahí generar su propia historia, elegir sus personajes, crear unos nuevos, matar a otros, incluso crear una red para que se pudieran poner en contacto unos con otros para generar contenido. Se realizaron, si no recuerdo mal, 13 episodios. Bueno, ahí está la creatividad aplicada y la interacción. Exacto. Y la participación de la que hablaba también Tito. Adrián, ¿querés comentar respecto a los desafíos de generar una radio más creativa hacia el futuro? ¿Cómo visualizás lo que se viene? Yo, como para ir cerrando, porque hay muchas preguntas que tienen que ver con lo que va a venir, y en realidad estamos haciendo un ejercicio proyectivo nomás, puede ocurrir o no, pero bueno, la idea era abrir el debate, no cerrarlo. Perfecto. Sí, brevemente cuento antes dos cositas que tienen que ver con la radio y su experiencia o la misión y un poco el trabajo en las radios escolares. O que de alguna manera también nos acercan a este desafío de qué pasa con las audiencias infantiles, con las audiencias juveniles de radio. En 1979 fue por las Naciones Unidas el Año Internacional del Niño. En aquel Año Internacional del Niño hubo un día que Radio Suecia, en Estocolmo, Radio Suecia Internacional, organizó que toda la radio funcione manejada por niños, desde la seguridad en el ingreso, los operadores técnicos, los productores, los que atendían el teléfono, eran todos niños que no fueron tampoco con una gran preparación, obviamente las cuestiones técnicas por ahí un poco más. Hoy en día a nivel escolar y educativo, aquí en la Argentina, la radio pública, explicábamos que por cuestiones territoriales y económicas tiene una cobertura que no la tiene ni Internet
todavía ni la telefonía móvil, la radio pública tiene 7 horas diarias de contenidos educativos. Por la pandemia no se puede asistir presencialmente a los colegios y quienes no pueden cursar a distancia por internet cursan a través de la radio. Es una experiencia muy interesante. Aquí donde yo vivo, que es una ciudad que se llama Chascomús, que está rodeada de campo y hay algunas escuelas rurales, que es una experiencia también muy interesante, se decidieron a hacer un ciclo, un contenido radial, un contenido sonoro en las escuelas con los chicos y los maestros y demás. ¿Qué es lo que pasaba? Como decía recién Tito, lo elaboran las docentes, las maestras, editan las maestras y los chicos ni escuchan o participan como si fuese ir al colegio de una manera casi obligada. Y estaban trabajando ahora en replantear, en reformular esto, de manera tal que sean los propios alumnos, las chicas, los chicos que están además en casa, muchos de ellos, que puedan aprender a utilizar herramientas como editores, como el Audacity o similares, hablar ellos, operar, a empapar y hacer lo que sea la voz y que sea ellos y no la voz de la maestra, de la directora, de la autoridad, que es, digamos, por eso está bueno romper con todo eso, ¿no? En el futuro un poco también está buena esta integración de tecnologías. Pensaba en lo que decía Chuse del cassette y cuando nosotros éramos niños, de escuchar la radio portátil, de cambiar cassettes, la música nos llegaba por ahí, por el disco. Ahora hay como una tendencia aquí y en buena parte del mundo a valorizar el disco, el long play, el disco de vinilo. Y yo un día me acuerdo, le mostré a mi hijo cómo funcionaba. Tengo mis bandejas y demás, le mostré hace unos años el disco vinilo, a él que ya el CD es algo que casi no vio, que se creó más con el MP3 y con Spotify. Y quedó alucinado con la cuestión esta casi mecánica, no podía entender cómo de la púa en un disco sonaba así. De hecho, bueno, esas tecnologías, nosotros en el colegio, hablamos de disco, hablamos de programas de radio, después hablábamos de programas de televisión, en los trabajos, con los compañeros de trabajo de la televisión, si viste tal programa, tal otra, y hoy un poco es ¿qué estás viendo en Netflix? La conversación es ¿qué estás viendo en Netflix? Yo creo que un poco el desafío podría ser que en el boca a boca, mira este podcast, escuchaste un podcast que hay que es sobre tal cosa, y creo que ahí hay un desafío muy interesante de integración, y el podcast, vuelvo a lo mismo, como contenido autónomo, propietario, digamos, libre e independiente, si se quiere, de la programación radiofónica, porque todavía hay gente que está en una generación anterior de podcast que se basa más en lo que es la radio on demand. Vos vas a algunas emisoras y te venden como podcast el programa de radio que salió la semana pasada, que dan el horario, las condiciones meteorológicas y contenidos que por ahí ya han quedado fuera de vigencia. Pero el podcast generado como tal, no importa si es de un minuto, hecho con una tecnología de alta calidad sonora, como también dijo recién Chuse, o con un teléfono móvil en la vía pública, no importa, que tenga también ese vuelo propio. Las tecnologías van a ir avanzando hacia la transmisión digital, indudablemente vamos. En España ya, y en Europa, la Unión Europea nos va a dar autos ya con receptores de DAB+, seguramente que es la norma. En la India ya están saliendo con la norma que es muy interesante, que es la radio digital mundial, la DRM, los automóviles, el mercado en la India de la radio es enorme. Esta DRM lo que permite, por ejemplo, es que se transmita a distancias internacionales por onda corta con una calidad superior a la FM, con una calidad digital. Es decir, hoy yo aquí donde estoy con la radio por aire puedo escuchar la radio de Rumania, la radio Rumania Internacional en español por el sistema digital DRM con una calidad fantástica y no me llega online, me llega por aire. Ese tipo de experiencias que son hoy muy pioneras, muy embrionarias, requieren de todo un andamiaje, que haya masa crítica de audiencia, que haya receptores a precios accesibles. O sea, hay un montón de cuestiones, por eso decimos, la tecnología avanza de una manera, la creatividad avanza de otra, hay que tratar de integrar y de que podamos este diálogo
parta del escucharnos, que parta sobre todo de esto, de escuchar. Bueno, y hablando de diálogo digital, como proponía Tito, están llegando, hay más de 182 personas conectadas dejando mensajes, es imposible leerlos a todos, pero me gustaría dejar tres comentarios. Algunos han hecho mención que lo que estamos conversando sobre público infantil y radio, lo trasladaron también a experiencias con adultos mayores, eso es muy interesante. Cada vez se ven contenidos más orientados, más específicos para comunidades determinadas, eso habla también de una segmentación, una necesidad puntual de comunicación. Preguntan qué opinamos, por ejemplo, del rol del Estado para fomentar formatos y tecnologías a pasar de lo analógico a lo digital, que será más para Adrián por el tema que es de acá de Argentina, pero ¿qué piensan los demás respecto de alentar o fomentar, digamos, este tipo de tecnologías? Si va a desaparecer la AM. Bueno, hay muchas preguntas. Lo abro y ya vamos cerrando porque nos quedan tan solo 2 minutos. Me gustaría hacer un cierre conceptual con cada uno de ustedes tres. De acuerdo, pues voy a ser rápido. Yo creo que es fundamental integrar. Me he ido apuntando aquí varios conceptos y me han salido 5 que creo que deberían de cumplir todos aquellos que quieran ponerse el delantal o el sombrero, o que se pusieran el sombrero de creativo radiofónico. Desafiar, integrar, crear, arriesgar y especializar. Redondo, como Chuse, redondo. Gracias, excelente. Tito, un cierre a la altura de Chuse, ¿eh? Un cierre conceptual con lo que te parezca importante compartir en relación a lo que estamos conversando. ¿Nos escuchás, Tito? Suscribo todo lo que ha notado Chuse, y no, pues solo insistiría en el hecho de sumar a otras personas. Sin duda alguna me parece que eso es importante. Y lo otro es, debemos estar muy atentos en la radio, porque, insisto, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años? ¿Qué va a pasar en la próxima década de la radio? O sea, ahora vamos a tener la tecnología para seguir produciendo mensajes curiosos, distintos, pero políticamente van a tener lo mismo. Es decir, cambió el mundo y nosotros en la radio vamos a seguir haciendo programas. Esa sería como mi alerta, ¿sí? Poner un poco ahí en tensión o en una especie de pulsión que está haciendo así permanentemente y nos está diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. El mundo ha venido cambiando y yo voy a hacer programas, pero ahora me voy a valer de Internet. Digamos, yo dejaría eso como, digamos, como el acento principal, la gran preocupación para poder marcar hacia dónde vamos, porque puede haber muchos espacios creativos, pero ¿qué tipo de creatividades? ¿En dónde nos vamos a mover? Clarísimo, Tito, como siempre, muy, muy bueno el concepto. Antes de darle la palabra a Adrián, te preguntan, hay un friki entre nosotros que pregunta si volvió la Noblex 7 Mares, si vos podés responder esto y ya te dejo con el cierre conceptual. La Noblex 7 Mares es una radio que, si bien no fue una creación argentina, porque está basada en un receptor de radio de otro país, es una radio que ha existido prácticamente en casi todas las casas argentinas allá por la década del 70. Hay una versión con AM, solamente otra con AM y FM, y todas tienen onda corta y como un relojito con los usos horarios y el planiferio en su tapa. Y aquí justamente era una de estas radios que se utilizaba para escuchar y se sigue utilizando para escuchar onda corta. Hoy la onda corta hay cantidad de emisoras que se pueden escuchar, además de la radiodifusión argentina al exterior, por supuesto, Radio Exterior de España, sin ir más lejos, dirigida por nuestro amigo Antonio Buitrago, también está trabajando muy bien en su servicio internacional. Vamos a sumar a lo que decía, los verbos de Chuse, por supuesto que sí, soñar, escuchar. Y bueno, simplemente es eso, el desafío es ese. La Noblex 7 Mares sigue vigente porque uno puede escuchar radio, por más que tenga las tecnologías más avanzadas de aplicativos móviles o radio Wi-Fi o DAB+, u otros sistemas. Pero también vuelvo a lo de recién,
estamos haciendo, y al principio creo que dije algo parecido, que si hoy vos hacés como una especie de zapping en la radio, pareciera que todo es la misma radio. Y las tecnologías avanzan y seguimos teniendo un... Lo único que por ahí cambió, y hasta ahí nomás, es que ya hay más voces femeninas hablando en la radio, ¿no? En la conducción, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Acá en la Argentina todavía hay una deuda con eso, pero digo, falta ponernos a la altura, más allá de pensar en grilla, en programa, en tanta cosa, estructura, la radio digital en cualquiera de sus formatos permite el ida y vuelta, permite otras complementos sonoros, audiovisuales y demás. Así que hay que crecer. Yo cuando sea grande quiero hacer radio. Está muy bien, y otro de los verbos que me parece que no puede faltar es imaginar. Imaginar la radio es crearla, y la transformación digital primero la hacemos las personas y después la tecnología, pero necesitamos la tecnología para que esto siga creciendo, evolucionando e incorporando a nuevos hacedores y hacedoras de la radio. Bueno, hay más preguntas, el tiempo me están haciendo ya desde la cucaracha que redondeé. La última pregunta para quien quiera de los tres es, ¿qué esperan de los jóvenes para la radio del futuro? ¿Qué creen que tendríamos que superar? Pregunta Magalí Casadei. Pues yo creo que ganas de hacer radio. Ganas de hacer radio. Que se atrevan. Bueno, hay que motivar entonces. Que sigan siendo jóvenes, porque en el futuro ya van a ser más viejos. Tal cual, tal cual. Bueno, agradecerles a los tres por compartir este momento, especialmente al ingeniero Ricardo Solari, presidente de CAPER, que dijo que le dejó un mensaje también para Chuse, que la magia de la radio es esa. Agradecerle a todo el equipo de organización para que nos podamos encontrar en este espacio, en este marco de CAPER 2020 virtual. Desearles, bueno, que hagan linda radio y que sigan motivando a tantas generaciones como lo vienen haciendo. Y bueno, nos seguimos escuchando desde el éter, desde la sonósfera, como quieran llamarle. Un cierre Chuse, un cierre Tito y un cierre Adrián. Nada, dar las gracias a la organización, a toda la gente que está detrás, que estemos hablando de radio delante de pantallas a miles de kilómetros de distancia unos de otros, significa que hay futuro, y ese futuro es el que se merece la radio. Y para eso necesitamos orejas que escuchen, bocas que hablen y personas que imaginen. Tito. Solo enviar un saludo a la distancia a mi buen querido amigo Chuse Fernández. Me encanta, Chuse, que nos hayamos vuelto a encontrar. Un saludo para Adrián. Éxitos con el evento que tiene por estos días. Y a ustedes, por supuesto, siempre gracias por tener la amabilidad y la gentileza de invitarnos a conversar. Muy bien, Adrián. Gracias, Jessica. Gracias a la gente de CAPER Show, a la gente de Cadero. Un gusto, queridos Chuse, queridos Tito. Los abrazo a la distancia. La radio no ha muerto. ¡Viva la radio! Perfecto, nunca mejor dicho, y un abrazo también a todo Cadero, a los socios y a las socias que están repartidos en diferentes lugares de la República Argentina, acompañando las actividades de CAPER. Sigan conectados con más actividades profesionales que durante todos estos días vamos a estar actualizándonos profesionalmente de todo lo que pasa en la industria audiovisual. Muchas gracias, será hasta la próxima.